Muy bien, ¿estáis dispuestos a estudiar el Evangelio según Juan en 2 horas? El Evangelio según Juan en la Escuela Bíblica de Teología en España ocupa un semestre. Yo creo que nadie puede imaginarse, por muy artista que seamos todos, comprimir lo que se da en 6 meses, en 2 horas, pero intentaremos por lo menos hacer una referencia, no otra cosa, al Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan es uno de los libros más modernos del Nuevo Testamento. Hay cosas que son doctrina fundamental, eso es imposible cuestionarlo ni considerarlo, es doctrina fundamental, pero hay cosas que son opinables. Esta es una de las cosas opinables. ¿Cuál ha sido el último escrito del Nuevo Testamento? Como no es doctrina fundamental, para mí el último escrito es el Evangelio según Juan. Y alguien me va a decir, ¿por qué? En la serie de evangelios, tal como están los evangelios coleccionados, colocados, situados en nuestro Nuevo Testamento, es el orden real que tuvieron los evangelios. El primer evangelio, el Evangelio según Mateo, se escribe para responder una sola pregunta que formula la iglesia naciente. ¿Dónde nació la iglesia? ¿En dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar? Jerusalén. Luego, mayoritariamente, esa iglesia era una iglesia judía. No iglesia judía e iglesia gentil, era una iglesia formada por judíos. Los judíos, a los judíos, los que predicaban el Evangelio les decían una gran verdad: Jesucristo es el Mesías. Pero los judíos tenían una pregunta: si Jesucristo es el Mesías, ¿dónde está el reino? Porque para Israel el Mesías y el reino eran prácticamente la misma cosa. Nunca llegaron a entender que la misión de Jesucristo en su primera venida era una misión redentora, no de reino. Y lo tenéis perfectamente establecido o expresado cuando Jesús va a ascender a los cielos. ¿Y qué le preguntan los discípulos? ¿Restaurarás el reino a Israel cuándo? Ahora. Notáis que la mente de ellos era Mesías, reino. Por tanto, el primer evangelio contesta a esa pregunta. Él es el Mesías, pero el reino no es un reino material, sino un reino espiritual. No quiero decir con esto que Cristo no vaya a venir a reinar, pero el Evangelio según Mateo responde a esa pregunta y es un evangelio orientado especialmente ¿hacia quién? Hacia judíos. Luego, el segundo evangelio es Marcos. Yo sé que algunos cuestionan este asunto y dicen que Marcos es el primer evangelio y que del evangelio según Marcos tomaron referencia Mateo y Lucas para los sinópticos e incluso Juan para su evangelio. Pero esta es una propuesta que surge cuando el liberalismo entra en función absoluta en el mundo llamado cristiano, y es una cuestión de formas y es una cuestión de elaboración sistemática de escritos del Nuevo Testamento, y dicen, este es el evangelio, el protoevangelio, el primer evangelio. Bueno, si tú quieres que Marcos sea el primero, sélo, no tiene ningún valor. Pero este evangelio tiene una serie de características. Primero, la brevedad. Segundo, el que no hay genealogía. Y está dirigido, orientado especialmente hacia un mundo probablemente romano. ¿En qué sentido? Romano o gentil, greco-romano, en el sentido de que a un romano no le interesaba nada la genealogía de un judío. ¿Entendéis? Y este evangelio presenta a Cristo como el siervo y ahí desarrolla toda una expresión sistemática del servicio del Rey de Reyes y del Señor de Señores manifestado en carne. El tercer evangelio, Lucas. Yo sé que lo habéis dado todo esto y estoy machacando al que lo dio a la vez anterior. El tercer evangelio, Lucas. Lucas es un evangelio dirigido a un hombre. ¿A quién?
En el primer tratado, Teófilo te he hablado, de modo que Lucas tiene un proyecto, escribir primeramente la vida histórica de Jesucristo y después la vida de Cristo actuando en la iglesia luego de su resurrección. Por eso Lucas, que es un investigador nato, quiere explicarle a este romano por qué motivo Cristo tiene validez absoluta para todos, no solo para los judíos, sino también para los romanos. Y notaréis que el Evangelio según Lucas remonta la genealogía de Cristo ¿a quién? Adán. Por tanto, Cristo el Señor procede de nuestro primer padre en el sentido de humanidad. Esta es la gran manifestación de un análisis muy sistemático, muy exhaustivo de las cosas. Hay nombres, hay expresiones en ese Evangelio que dan a entender que Lucas hizo un trabajo de investigación tremenda. Probablemente Lucas tenía en mente escribir 3 libros y escribió solo 2. Escribió Lucas, Evangelio, y escribió Hechos de los Apóstoles. Pero notaréis que Hechos de los Apóstoles termina, yo diría, abruptamente. Pablo es liberado o vive por 2 años, es el final, en una casa alquilada. Chao, se terminó. ¿Y después qué pasó? Y posiblemente Lucas quiere escribir otro evangelio, otro relato después de la muerte de Pablo, pero o lo escribió y no lo tenemos, o el Espíritu Santo ha hecho lo que el Espíritu Santo cree, que no era necesario para la iglesia. Ahí tenemos el escrito. Y ahora viene Juan. Juan es un evangelio excepcional porque es el evangelio más teológico de los 4. ¿Por qué digo yo que Juan escribió al final, o puede ser el último libro? Mirad, los escritos de Juan sabéis que son 3. Bueno, 3 grupos, por lo menos. Uno son las epístolas, primera, segunda y tercera. Es muy probable que Juan haya escrito estas epístolas al principio de todo su ministerio, luchando contra aquellos falsos maestros que están introduciendo herejías destructoras en la iglesia. Luego, por alguna razón especial, Juan es hecho prisionero y trasladado ¿a dónde? A Patmos, la isla de los criminales, la isla de los presos políticos, la isla, como es una isla, soltaban al prisionero allí, no podía escapar más que a nado y no nadaba tanto como para llegar a la costa. Juan está ahí, y cuando Juan está ahí, la pregunta que Juan tiene es una pregunta que tendríamos tú y yo. ¿Sabes cuál es? ¿Por qué motivo estoy aquí? Y él se sorprende y escribe allí por el testimonio de Jesucristo. Esa pregunta es una pregunta sin respuesta para Juan, ¿verdad? Pero Juan se da vuelta un día en la isla porque siente que alguien habla fuerte a sus espaldas y contempla ¿qué cosa? Capítulo 1 de Apocalipsis, la gloria de Dios. Y Juan cae muerto a sus pies. Entonces Juan escribe todo ese libro de Apocalipsis, que quiero deciros que el libro de Apocalipsis hay muy poquito de Juan. Muy poquito. Mayoritariamente es profecías del Antiguo Testamento colocadas en orden. Juan no podía enlazar esas profecías, pero el Espíritu le revela los enlaces. Y ahí tenemos un libro que prácticamente todo cuanto habla Apocalipsis está en profecías del Antiguo Testamento. Pero él termina el libro y dice, ¿cómo entenderán los lectores la gloria que aparece en el capítulo 1? ¿Y sabes lo que tuvo que hacer Juan? Escribir el Evangelio. Y el Evangelio revela la razón del por qué Cristo es glorioso. Es un evangelio tremendamente teológico por una razón. Hay profundidades especialmente en relación con Trinidad y en relación con Cristología que no están en ningún otro libro de la Biblia. Cuando Juan llega a decir en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, a eso solo se llega mediante una tremenda reflexión sobre verdades enunciadas por Cristo y de alguna forma conocidas, no en tanta profundidad, por el resto de los apóstoles. Pero Juan llega a una dimensión colosal de lo que es Jesucristo, vinculando a la Trinidad. Del Evangelio de Juan
podemos llegar a una conclusión teológica muy importante. Uno de la Trinidad irrumpe en el mundo de los hombres hecho hombre y con él trae la Trinidad a los hombres. ¿Por qué? Porque ninguna persona divina puede vivir independientemente de las otras, porque participan en vida, en esencia, en naturaleza. Por tanto, la transferencia de uno de la deidad al campo de los hombres y a los mismos hombres trae una consecuencia. Las tres personas divinas están residiendo en el creyente. Y Cristo mismo dirá, y Juan recoge, que el que a mí me ama, mi Padre le amará. ¿Y qué? Vendremos a Él y haremos con Él morada. No hay una definición más completa de lo que el creyente y la iglesia es como templo de Dios que está. Por tanto, Juan ha estado un tiempo largo reflexionando. Mirad, las verdades bíblicas son verdades absolutas. ¿Está claro? Pero la elaboración expresiva de esa verdad requiere una reflexión, y Juan lo ha hecho. Y este es el evangelio especialmente teológico dentro de los 4 evangelios. Cuando tú vas a la historia del evangelio en la iglesia antigua, te darás cuenta enseguida que pese a lo que los críticos... Vamos a ver, paréntesis, yo soy el hombre de los paréntesis. Voy a mencionar una palabra crítica textual y voy a mencionar otra, alta crítica. Aparentemente las dos palabras críticas están en ellas, pero es una diferencia notabilísima. Crítica textual es una tecnología que analiza los textos griegos a lo largo de los de los manuscritos, que original no hay ninguno, a lo largo de los manuscritos que tenemos, los analiza, los agrupa, vincula a cada uno de ellos con su origen de procedencia, alejandrinos, bizantinos, en fin, todos los que se llaman unciales o troncales del texto griego, los vincula y dice, este es más seguro. ¿Por qué? Porque pertenece al texto alejandrino. Y este es seguro, pero menos seguro. Todos esos manuscritos, que en este momento hay más de 3.200 diferentes del Nuevo Testamento, y ya estamos llegando a manuscritos del siglo II. Sabéis que los últimos libros se escriben a finales del siglo I, muy a principio tal vez del siglo II. Por tanto, estamos con copias próximas a los originales. Entonces, lo que ha hecho la crítica textual es refundir todos esos manuscritos en uno solo. Hay varias refundiciones, tanto en el campo católico como en el campo protestante. Dentro del campo protestante hay dos de, digamos, gran importancia. Uno de ellos es el histórico, que algunos llaman el manuscrito o la colección de manuscritos autorizados. ¿Sabéis cómo se llama eso técnicamente, esa recensión de los textos griegos? El Textus Receptus. ¿Sabéis quién hizo el Receptus? Erasmo de Róterdam. Y Erasmo de Róterdam buscó los manuscritos que tenían. Ninguno de los que él tenía era mayúsculos o unciales, eran todos minúsculos. Minúsculos es que se escribe el griego en letra mayúscula y minúscula, y los unciales solo en mayúscula. Esos son los más antiguos. Entonces él no tiene, los manuscritos de Erasmo eran más o menos del siglo XIII por ahí, y de ahí en adelante poco. Y él refundió esos textos, pero tiene un problema. A Erasmo le faltaba partes del Evangelio según Juan, partes de la primera carta de Juan y partes del Apocalipsis. ¿Y sabéis qué hizo Erasmo? ¿No? Pues muy sencillo.
agarró la Vulgata latina y la tradujo al griego y lo puso ahí. Y ahora cuando empiezas a observar los manuscritos que hay en el entorno de Juan, sobre todo de Primera de Juan, capítulo 5, te encuentras con que eso no está en ningún manuscrito. Bueno, todo esto te hace evaluar la necesidad de lo que se llama la crítica textual. La crítica textual es evolucionar, avanzar en esto para definir cuál es lo más próximo al texto original. Pero quiero deciros que las alteraciones de lectura que hay en el aparato crítico, ninguna de ellas afecta a doctrina. ¿Me estáis entendiendo? En algunas la alteración es fuimos o fueron a Jerusalén. Y en otra dice fuimos a Jerusalén. Bueno, oye, tiene su importancia si van todos o no, pero no tiene gran importancia en cuanto a doctrina. No hay ninguna alteración que diga que Cristo no es Dios. ¿Me estáis siguiendo? Esta es la crítica, la crítica textual. Eso es bueno. Y los que estudiáis la Biblia en profundidad debéis tener un aparato crítico a vuestro lado. Bueno, tampoco os liéis mucho. ¿Liar es buena palabra qué? Bueno, bien. Tampoco os enrolléis, eso sí que es otra palabra, mucho con eso. Porque la crítica textual cada 5 años tienes que tomar la que tienes, tirarla a la papelera y ponerla nueva. Porque evoluciona de una forma tremenda. De manera que yo recibo la crítica textual de una universidad española y efectivamente cuando te avisan, te mandan un mail, dice, tenemos el ensamblaje de el último aparato crítico. ¿Sabes lo que hay que hacer? Agarrar el que tienes en la biblioteca y tirarlo. No vale para nada. Viene uno nuevo. Bueno, vale, pero hay más cosas ahí. No vas a tener 2. Ahora, hay otra cosa que tiene que ver con esta introducción del Evangelio. La alta crítica. ¿Sabéis lo que es la alta crítica? Es la crítica del no. Y es la crítica de los liberales. Y es la crítica que aparece a causa del humanismo en Alemania, especialmente contra las grandes verdades bíblicas y la inerrancia bíblica. Para poder cuestionar inerrancia bíblica, yo tengo que cuestionar autoría y datación. Eso es vital. De modo que, ¿qué dice la alta crítica? El Evangelio según Juan no fue escrito por Juan. El Evangelio según Juan no fue escrito en el año 90, 95, 96 de nuestra era. Fue escrito a finales del siglo II o primeros del siglo III por alguien que dice que es Juan, pero no lo es. Esto no ocurre con Juan, ocurre con todos los libros de la Biblia. Eclesiastés, ¿quién lo escribió? Alta crítica. ¿Salomón? No. Bien, ¿y quién lo escribió? Un sabio judío entre los 2 testamentos. ¿Y cómo se llamaba? ¿Y dónde vivía? ¿Y en qué lugar está esa documentación? En ninguna, pero los de la alta crítica dicen, eso no es así. Esto lo hacen con el Evangelio según Juan. Y estos que están hablando de esto tienen una teoría. Todos tienen teorías que no demuestran nunca, pero generan tensión. Tienen una teoría que se llama la teoría del desplazamiento. Oh, ¿qué es eso? Pues muy sencillo. Tú observas que el Evangelio de Juan, en los pasajes que están escritos también en otros evangelios, en los otros evangelios tienen un orden y en Juan otro distinto. Entonces ellos dicen, esto fue un hombre que seleccionó y fue colocando esos pasajes como le pareció mejor, desplazándolos de su contexto cronológico. Lo primero que tú tienes que responder a eso es, los evangelios no son historias cronológicas, son elementos cristológicos. Al Evangelio la cronología le importa, perdóname, no sé si es buena expresión esta, pero yo la digo, esto se dice en España. A los evangelistas le importa un rábano. ¿Sabéis lo que es un rábano? Bueno, pues le importa un rábano. La cronología, lo que le importa es las pinceladas de la vida de Cristo. Es probable que el Sermón del Monte en su totalidad, según Mateo, no ocurriera en el mismo momento.
pero está colocado ahí para el propósito del libro de Mateo. Ahora, ¿está reflejado en nosotros? Claro que sí. ¿Y tiene alguna dificultad? No. Todos ellos son concordantes en testimonio. ¿Me seguís, verdad? Por tanto, esa alta crítica, lo mejor que podéis hacer cuando viene algo de la alta crítica o de la crítica liberal, es tomar el papelito, ponerle un alcayate en el lugar de los papeles deshechos y dejarlo ahí. Ahora, en la iglesia primitiva, el Evangelio según Juan, especialmente en el contexto de relaciones textuales que tratan de los otros escritos del Nuevo Testamento, aparece menos. Y esto confirma algo, ¿qué es? ¿Qué silencio? Confirma que es uno de los últimos escritos. Por tanto, esa ausencia en algunos catálogos de libros no es que no sea aceptado, es que se da por hecho. Mientras que se incluyen en el canon bíblico libros anteriores, aparece, pero no tanto. Ahora, Juan, volviendo a esto, la iglesia primitiva y los padres de la iglesia, ¿sabéis lo que son los padres de la iglesia? ¿No? Los padres de la iglesia se llaman a los hombres que estuvieron próximos a los apóstoles y colaboraron en el establecimiento, no el establecimiento, la enseñanza de la doctrina apostólica. Los padres de la iglesia se dividen en dos, en padres apostólicos y padres generales. ¿Padres apostólicos cuáles son? Bueno, Policarpo, por ejemplo, pues estuvo en contacto con Juan. De manera que los padres de la iglesia son los que, padres apostólicos, son los que estuvieron en contacto con los apóstoles. Y los padres generales son los que siguen de ahí adelante, pasando por Agustín y todos estos, ¿hasta qué siglo? Ahí está la dificultad. ¿Cuándo los cortamos? ¿En el 4 o en el 3? Da lo mismo. Lo que sí es importante es que los padres apostólicos citan varias veces en sus escritos el Evangelio o frases del Evangelio afirmando que esto lo escribió el apóstol Juan. Ahora, ¿quién era el apóstol Juan? Bueno, el apóstol Juan lo sabéis todos, yo no voy a pararme esta noche en algo que es de escuela dominical. El apóstol Juan es uno de los hijos de... ¿Cómo? Zebedeo. Y tenía un hermanito como él que se llama Jacobo. Pero yo creí que se llamaba Santiago. Bueno, es que es lo mismo. ¿Sabéis por qué Jacobo es Santiago y Santiago es Jacobo? Porque a partir del siglo I, en el desarrollo de la iglesia, se llamaba a los hombres elevados, digamos así, humanamente hablando, de la iglesia, San. Y como él se llama Jacob, se escribiría San Jacob. Con el tiempo, viene a ser ¿qué? Todo juntito, Santiago. Ahí tenemos la cuestión. Este hombre, que es un judío nato, es más, el texto griego del Evangelio según Juan es un buen texto, es un buen griego, nada parecido a la epístola a los Gálatas, por ejemplo. ¿Me permitís un paréntesis? Bueno, si no me lo permitís, igual, yo lo hago. El griego de todo el Nuevo Testamento se diferencia enormemente uno del otro. Descubres rápidamente que son la mayoría de los que escriben. Bueno, hay uno que dicta, otro que escribe. La mayoría de los que escriben son de origen semita, judíos. Piensan en judío, en judío hebreo o en arameo, hablan en arameo y escriben en griego. De manera que cuando tú lees una carta de un inglés escribiendo en castellano, notarás que hay algunas construcciones propias ¿de quién?
de los ingleses. Y cuando tú escribes una carta en inglés hablando habitualmente el castellano, verás que los genitivos los formas de una forma diferente, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Pues esto pasa con el Nuevo Testamento. Hay verdaderos magos del idioma griego. Te cito, por ejemplo, Hebreos. Hebreos es el mejor griego del Nuevo Testamento. Pero te vas a sorprender que la primera carta de Pedro es casi igual de calidad que esa. Luego Pedro no escribió la carta, él la dictó y posiblemente Silvano, conocía muy bien el griego y escribió un tesoro de lengua griega. Ahora, la carta a los Gálatas. Esa la escribió Pablo de puño y letra, toda ella, de principio a final. No hay amanuense ahí. La escribe, está, diría yo, rabia, furia santa. Bueno, muy bien, furia santa, pero enfado colosal. Y claro, como le han tocado las iglesias, él escribe una carta con un griego que es una... Yo no sé cómo calificarlo, pero no lo califico, ya está. Escribe un griego malísimo en esa carta. Como los hebreos cortando cosas, etcétera, etcétera. Y cuando tú traduces eso dices, pero ¿cómo es posible que escriba así en Gálatas y escribe de otra forma en Romanos? Bueno, porque el que escribió la epístola a los romanos sabía bien el griego y Pablo no lo sabía tanto. Bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Ahora, esos primitivos hombres colocan el Evangelio de Juan en la iglesia, lo reconocen como de Juan, y Juan es un judío. Sabemos el nombre de su padre, de su madre, sabemos también de sus hermanos, y el carácter de Juan era un carácter amable, bondadoso, encantador. ¿Sí o no? Oh, claro que no. ¿Cómo le llamaba Jesús a él y a su hermano? Boanerges. ¿Y qué significa? Hijos del trueno. De modo que estallaban cuando menos esperaba. Y ahí tienes a un Juan lleno de gracia y va a un lugar en el camino a Jerusalén con Cristo, a una ciudad samaritana. Los samaritanos dicen, estos son judíos que van a Jerusalén, no hay habitación. Vaya, no hay habitación. Y Juan viene a Jesús, enfadadísimo Juan, y le dice a Cristo, ¿te parece que hagamos descender fuego del cielo como hizo Elías y los queme a todos? Hombre, Juan, por favor, que no te dan una cama y quieres quemar toda una ciudad, vaya reacción. Este es Juan. Y Juan va por la calle un día y ve a uno que está haciendo milagros y le dice, ¿tú vienes con nosotros si eres del grupo o no? No, pues no puedes hacer milagros. Y va junto a Jesús y le dice, mira, había uno por ahí que como no era de nosotros, le prohibimos hacer milagros, sectario. Este es Juan. ¿Y este Juan cambia cuándo? Bueno, cambia luego de la cruz, no hay duda ninguna. Y se convierte en un hombre que, según dice la historia eclesiástica, al final de su tiempo decía continuamente, hijitos, amaos unos a otros. Bueno, ahí tienes la gran historia de Juan. Ahora, Juan es además un hombre importantísimo en el entorno de Cristo. Juntamente con su hermano y con Pedro, son tres personajes a los que se le llama, por alguna razón, los del círculo íntimo. Como si Cristo tuviese tres que eran sus amigos del alma y los otros eran, pero no tanto. A ver, ¿por qué se le llama círculo íntimo? Vamos. Muy simple. La ley de Moisés decía que todo testimonio evidente tenía que ser atestiguado por 2 o 3 testigos. Luego Cristo tomó a esos 3
y los llevó consigo a momentos capitales de su ministerio. Resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración, etc. ¿Para qué? Para que ellos dieran testimonio. Y cuando Juan especialmente viene, y Pedro, cuando Pedro habla de la transfiguración, dice, la profecía del Nuevo Testamento cambió, señores, mucho, radicalmente de la profecía del Antiguo. Y Pedro dice, ¿sabes por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento hablaban viendo visiones, diciendo cosas que le fueron reveladas, pero muchos no entendían ni lo que escribían. Pero nosotros hemos visto con nuestros propios ojos, ¿qué cosa? Su majestad. Luego lo que estamos diciendo no son fábulas, lo hemos visto. Y esa profecía del Nuevo Testamento cambia radicalmente en cuanto a concepción y a presentación de la del Antiguo Testamento. Ahora, este hombre del círculo íntimo caminó con Jesús en muchas ocasiones y escribe este evangelio. ¿Por qué escribe este evangelio? Bueno, mira por favor el final del evangelio. Es muy curioso que casi todas las referencias a grandes escritos de la Biblia están al final y dice ¿por qué? ¿Por qué lo escribió? Capítulo 20, versículo 31. ¿Alguien lo dice? Por favor, lo lee. Muy bien, de manera que hay muchas cosas que Jesús hizo. Juan mismo dice que si se escriben todas, supone que no iban a caber los libros en el mundo. Una hipérbole, ¿eh? Porque por más cosas que una persona haga, si se escriben todas en un diario, una biblioteca, bueno, pero todos... Juan está diciendo, es tan grande lo que él hizo que tendríamos que utilizar... pero yo quiero deciros que estas cosas que seleccioné de lo que Jesús hizo tienen un propósito. Primeramente, que creáis quién es el que las hizo. Y dice que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, a Juan le interesa que la gente entienda la divinidad y humanidad de Jesucristo. Para eso Juan en el capítulo 1, lo veremos dentro de un rato, Juan en el capítulo 1 habla en equilibrio teológico absoluto de quién es Jesús como Dios hombre. Y Juan viene a decirnos en ese capítulo 1 algo que era imposible de suponer para nadie del Antiguo Testamento, que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, es una persona divino-humana, que no solamente es Dios, y no solamente es hombre, es Dios hombre, no Dios y hombre. Ojo con la conjunción copulativa, porque no son dos personas, son dos naturalezas en la misma persona. ¿Seguís o no? Bien, perfecto. Lo cual quiere decir que Juan quiere que los lectores que ven un hombre caminante por los caminos polvorientos de Palestina, que ven un hombre que se sienta en un pozo, porque tiene sed, que ven un hombre que dialoga con una samaritana, que ven un hombre que es crucificado, etcétera, etcétera, sepan que no es un hombre, es el Hijo de Dios manifestado en carne. ¿Me seguís bien? Por eso el capítulo 1 del Evangelio según Juan hace esa alternativa entre naturalezas, afirmando la unidad de la persona. Ejemplo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era... ¿Qué dice? El verbo encarnado es Dios. Versículo 14 del capítulo 1. Y aquel verbo, que es Dios, fue hecho y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero esa gloria de ese hombre que yo veo es la gloria que corresponde al unigénito del Padre. ¿Veis que vuelve a trasladarlo a la deidad? Es un hombre, pero no es un hombre solo.
Y ese hombre, que es un hombre aparentemente, abrió un día la gloria de la deidad en el monte de la transfiguración y vimos su gloria, y esa gloria que vimos nosotros es la gloria como del unigénito del Padre. Ahora, ¿cuál es la gloria que impactó a Juan de Jesús? A ver, pregunto, y por favor contestadme, porque no estamos en un culto, estamos en una clase, en una reflexión. Vamos a ver. ¿Qué creéis vosotros que fue la gloria que impactó a Juan acerca de Jesús? Lo que le llamó la atención y le quedó grabado en la cabeza. ¿La resurrección? No, no me cabe la menor duda que aunque incrédulo a la resurrección, al fin ve a Jesús, le impacta. No, a mí me impactaría. ¿Qué más? Otro. La transfiguración. Sin duda ninguna. La gloria en el monte, la respuesta del Padre. ¡Buah! Lo que impactó a Juan de Jesús es que vimos su gloria como del unigénito del Padre, ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Ahora observa esto, por favor, lo veremos, si me acuerdo, en la teología de la salvación en el Evangelio de Juan. La gracia desciende con Cristo en plenitud. Y esa gracia en salvación surgió del corazón de Dios, ¿cuándo? En el plan de redención que se estableció, ¿cuándo? Antes de la creación del mundo. Ahora, Juan va a hablar de esa gracia y va a plantearnos un problema teológico tremendo. Si lo que aflora de Dios es la gracia, ¿es infinita o limitada? Es infinita. ¿Y está orientada hacia quién? ¿Hacia el pecador? ¿Y existe el pecador? No. Ni fue creado. Luego ese raudal infinito de la gracia tiene que sustentarse de alguna manera en un recipiente infinito, que es ¿quién? La segunda persona de la deidad. Y Dios deposita la gracia en la segunda persona divina y a lo largo de la historia de la humanidad distribuye gracia para salvación, porque el primer hombre salvo no ocurrió en la historia de la Iglesia. ¿Quién fue el primer salvo? ¿Lo sabes? Adán. Pudiera ser. Pero lo que... ¿Adán o Abraham? Abraham con B. Y antes de él se murieron todos pecadores y fueron todos al infierno. Dios salva desde el principio por gracia mediante la fe. No se salvó Abraham por obras, ni se salvó por obras ningún judío. Se han salvado por gracia mediante la fe. Y el último hombre que se salve en la historia de la humanidad se va a salvar ¿cómo? Por gracia mediante la fe. Luego Cristo, en todos los salvos de la antigüedad, antes de Israel, incluso se han salvado porque la gracia de Dios, distribuida por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, alcanza y salva. ¿Me entendéis? Bien, seguimos adelante porque no podemos perder mucho tiempo a esto. Ahora, si el Evangelio según Juan es un evangelio teológico, notaréis que Juan selecciona. Y hay muchas cosas en el Evangelio según Juan que no están en ningún otro evangelio. Bueno, si Cristo hizo tantas cosas que no caberían en el mundo los libros que se escribiesen, podemos seleccionar otras, ¿no es esto? Los sinópticos tienen casi todos, hay más cosas, algunas pocas cosas no están en todos, pero mayoritariamente el desarrollo de la historia en los sinópticos
es el mismo. Nacimiento, ministerio, rechazo, muerte, resurrección, glorificación. En Juan no. ¿Cuánto habla Juan del nacimiento de Jesús? Y luego Juan le interesa que la gente entienda que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Hay cositas de las elecciones de Juan que notaréis que están muy vinculadas a la misericordia, a la gracia redentora. Por ejemplo, comienza el Evangelio de Juan dando testimonio de ¿quién? De Juan el Bautista. Y presentando a Juan el Bautista, anunciador de antemano del reino que viene. Y este Juan el Bautista anuncia a alguien que viene tras él, que es más importante que él, de quien no es digno de desatar las correas de su zapato, y este os bautizará, dice, con Espíritu Santo y fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando, perdonadme, de una revolución espiritual de una naturaleza totalmente diferente. Por tanto, le interesa arrancar del precursor del Mesías. Y habla de Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista presenta a Cristo de una forma especial. ¿Cómo? Cordero de Dios que quita. Notad, por favor, eso. El cordero de la antigüedad, los corderos, eran portadores del pecado. Morían sustituyendo figurativamente, porque Hebreos dice, la sangre de los becerros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado, pero es un simbolismo. De modo que al animal de la expiación se le ponían las manos encima y ese animal era después llevado al desierto y soltado en la soledad del desierto, y era portador del pecado durante un año. Y al cabo de un año, ¿qué había que hacer? Repetir todo el ceremonial. Cristo no solo es portador, Cristo quita. ¿Entendéis la diferencia? Es decir, ninguno de los sacrificios de la antigua dispensación aplacaba la conciencia de pecado. Mientras que Cristo el Señor, al llevar mi pecado en expiación en el madero, no solamente quita de mí la carga de pecado. ¿Me entendéis? Por eso puedo decir que ya no hay ninguna. Romanos 8:1. Bien. No hay ninguna condenación. Ahora, esa es una de las cosas que Juan introduce. Segunda cosa que introduce, el agua convertida en vino. Y ojo, no fue el primer milagro de Jesús, es la primera señal del Evangelio de Juan. Notad que Juan no llama milagros. ¿Qué llama? Este principio de señales. Es decir, en eso que él coloca hay evidencias de lo que Jesús es. Y señala, cada una de esas señales señalan la realidad de Cristo. Esa agua convertida en vino es un pasaje extraordinariamente bello, ¿verdad? Y ahí tienes una boda. Y ahí tienes un novio que tenía que ocuparse de que tuviesen comida y bebida. Y resulta que a la mitad de la semana, ¿qué le ocurrió? Se quedaron sin vino. Porque fue poco previsor. Compró poco vino. Esto es lo que decimos generalmente, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué no pensamos que lo que ocurrió en esa boda es que los que estaban en el banquete le pegaron fuerte? De modo que a la mitad de la semana se habían zampado todo el vino. Y ahí viene María y le cuenta el problema. Y Cristo dice, ¿qué tengo contigo, mujer? No dice eso el texto griego. Dice, ¿qué tenemos tú y yo con este problema? Nosotros somos invitados. ¿No quieren vino?
que lo arreglen. ¿Qué nos va a ti y a mí con esto? Pero María sabe quién es Jesús. ¿Y qué dice? Haced todo lo que Él os dijese. Y Cristo hizo un vino más o menos. Cuando el jefe de comedor probó aquel vino, ¿qué dijo? Normalmente se sirve el vino bueno al principio y cuando ya están un poco calientes le damos el vino malo. Pero tú has guardado lo mejor. Y aquí me llama mucho la atención. Fíjate tú. ¿Cómo llamaban a Jesús los fariseos? Bebedor. Y te aseguro que nadie se le llama bebedor si bebe agua. Bebedor es el que bebe vino. ¿Lo viste alguna vez borracho? Nunca, eso es pecado. Pero él pudo aprovechar los recursos que Dios da en la naturaleza para disfrute. Algunas personas creen que la vida cristiana es una vida de cara larga, cuello estirado y poco más o menos. Pobrecitos, qué vida más triste. Si esa es la vida cristiana, no me interesa. La vida que Cristo da es: he venido para que tengan y para que la tengan. Por tanto, ¿Cristo estaba en un banquete en la boda? Pues claro que sí. ¿Y disfrutaba de del festival de la boda? Seguro que sí. Pero lo hacía sin pecado. Por tanto, la segunda enseñanza es que este verbo de Dios viene al mundo de los hombres, se relaciona con los problemas de los hombres, no solo espirituales, sino también generales. A veces nosotros tenemos idea de que la iglesia está puesta en la tierra solo, ¿para qué? Para hablar del cielo a la gente. Y te vas a una estación del metro donde hay un pobre hombre, un pobre joven drogadito que no tiene dónde dormir y está tirado en el suelo, envuelto en papeles, y tú te acercas a él y le dices: escúchame, despiértame, te voy a hablar del cielo. ¿Sabes lo que te va a decir él? ¿Por qué no me traen un bocadillo? Un bocadillo se llama aquí también, un bocata. Un choripán, ya está. Ahora ¿por qué no me trae usted eso antes de...? Porque lo que yo tengo ahora mismo necesidad es de tomar algo para dormir. Le doy el pan y le hablo de Cristo. ¿Me entiendes? La iglesia que no está involucrada en asistencia social ha perdido una gran parte del testimonio del Evangelio. Ahora sigo adelante, ahí tienes una solución. Luego encuentro otra. Estoy seleccionando. La sanidad del cojo en el estanque de Betesda. Y ahí tenéis una interpolación o una transmisión de un texto griego tomado de la Vulgata, en donde dice que se movía el agua. ¿Por qué? Porque un ángel venía y la movía. Eso no está en ningún texto griego. Bueno, ¿tú quieres que sea un ángel? Pues que sea un ángel, hombre, no te preocupes. Tampoco es una herejía, ¿verdad? Pero lo que quiero deciros es que ahí Cristo interviene para que el hombre reconozca su problema. ¿Quieres ser sano? Pero si estoy aquí esperando, ¿cómo no voy a querer ser sano? Lo que quiero que entiendas, no se lo dicen palabras, le dice Jesús a este hombre, es la calamidad que tienes encima. Y levanta al hombre y lo sana. Cristo restaura las dificultades físicas también de los hombres. Y alguien puede decir: bueno, mira, yo tengo un problema de corazón que estoy a punto de morirme permanentemente y resulta que el Señor no hace nada conmigo. Va a restaurar tus fuerzas para que seas capaz de llevar la prueba.